2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola jóvenes y señoritas, soy la profesora Mary Poma Chacón del área de Ciencias Sociales. Hoy llevaremos el tema la situación económica social de Bolivia en el siglo XIX. Comencemos. Para comprender el siglo XIX nos vamos a enfocar desde el inicio de la República, de 1825 a 1925. Lo vamos a dividir esta primera parte en el primer periodo de 1825 a 1872. En este tiempo había un desgaste por las guerras de independencia que se habían dado. El nuevo Estado de la República pues se había basado simplemente en el tributo indígena. Para ya el segundo periodo de 1872 se produce un auge nuevamente de la plata, pero ya no en este caso en el Cerro Rico de Potosí, sino en las minas de Yayagua y Yaguanchaca. Estos dos centros mineros van a hacer la explotación de la plata para el sustento de nuestro territorio. Para este tiempo tenemos que entender que ya se había dado lo que es la Guerra del Pacífico. Este conflicto también nos va a traer una crisis económica muy fuerte, pues por eso que el Congreso Nacional de 1880 se va a determinar dos puntos importantes: la continuidad en la Guerra del Pacífico, la segunda, la reactivación económica del país. En este Congreso se aprueba la reactivación del sistema económico en Bolivia. Con este nuevo sistema se le conoce como la modernización de Bolivia. Es con la introducción de las líneas férreas en nuestro territorio y hacia el Pacífico, tomando en cuenta que ya los conflictos con Chile lo van a negociar desde un punto de vista económico. Para esto tenemos a los patriarcas de la plata, encabezados por Aniceto Arce, quien va a incentivar el crecimiento de las líneas férreas de Bolivia hacia el Pacífico. No se olviden que también este ciclo tiene una subida y una bajada. Aquí es donde se ve la situación económica de lo que los patriarcas de la plata aportaban al Estado un 4%. Más la caída internacional de la plata van a provocar que este mineral ya no se haga la explotación como se hacía en un principio. Vamos a empezar ahí a desarrollar lo que es el estaño como un mineral que se va a reemplazar a la plata en los diferentes artículos, en los conflictos internacionales que se están presentando en el mundo. También no olvidemos la guerra federal, que también nos va a traer crisis económicas. En este momento Bolivia está dividido en dos. Los conservadores querían explotar la plata como un referente económico. Tenemos a Manuel Pando con los liberales, ahí encabezado con los líderes indígenas paceños, ahí tenemos a Zárate Vilca. Estos dos sucesos, estos dos gobiernos tratan, los conservadores quieren tener el poder, los liberales quieren aspirar al poder. Esas son las concepciones que se están dando en Bolivia. No olvidemos que para esta rebelión indígena se han dado esta participación debido a que muchos de los gobernantes como Melgarejo, Tomás Frías y Valivián se habían expropiado las tierras indígenas y los indígenas estaban muy molestos con este tipo de gobierno y por eso participan en esta lucha. No se olviden que José Manuel Pando le hace una promesa, en este caso a Zárate Vilca, donde le dice que le va a devolver todas las tierras y también le va a volver como el segundo presidente. Estas promesas no se llegan a cumplir una vez terminada este conflicto. Y no se olviden que al terminar este conflicto es el mismo José Manuel Pando que le hace un proceso por el caso Mohosa a Zárate Vilca y termina con su muerte. Luego pasamos a lo que es el auge del estaño. Ahí va a empezar lo que son las oligarquías mineras del siglo XX. Estos grandes patriarcas, como es Simón y Patiño,
Hoxhi y Aramayo, quienes van a establecer la economía de Bolivia. No nos olvidemos que en el oriente boliviano también está surgiendo la explotación de la goma, a la cabeza de Nicolás Suárez, conocido como el Patiño de la Goma. Esta explotación es debido a la segunda revolución industrial que se está dando con la creación de los automóviles. También tenemos que entender que en el siglo XIX la sociedad boliviana, la mayoría, el 60% eran indígenas. Esta situación trae tres clases sociales para entender esta parte. Uno, los blancos, quienes eran privilegiados, tenían minas y eran profesionales, vivían en las ciudades y gozaban del voto y podían ser elegidos como gobernadores. Tenemos a los mestizos, cholos o cholas conocidos. Esta clase indígena tenían algunos privilegios, como es el caso de hablar el castellano o un idioma originario. Se dedicaban al comercio o trabajaban en las minas. Y por último tenemos a la clase indígena. Ellos solo vivían en las áreas rurales y solo sabían hablar un idioma originario. No podían vivir en las ciudades y se dedicaban a la ganadería y a la agricultura, pero sí estaban obligados a pagar el impuesto del tributo indigenal. También vamos a la situación de las mujeres en la República. Se consideraba ciudadano boliviano a un varón, a uno que sí sabía leer y escribir y que tenga una cuenta bancaria de 150 pesos. Ellos eran considerados como bolivianos. Las mujeres solo podían estudiar hasta tercero de primaria. No podían tener propiedades ni tampoco heredarlas. Estas mujeres, en muchos casos, era mal visto si ellas querían trabajar. Solamente se les permitía ser comerciantes o trabajar en el campo. Adela Zamudio, una gran poetisa, nació en Cochabamba en 1854. Luchó contra el machismo boliviano, fundó en Cochabamba el Liceo de Señoritas que aún hoy existe. Su mayor obra poética fue Nacer Hombre. En homenaje a su nacimiento, cada 11 de octubre se recuerda el Día Nacional de la Mujer Boliviana. Cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo y en la casa. Permitidme que me asombre. Tan inepto como fatuo, sigue él siendo la cabeza, porque es hombre. Si algunos versos escribe, de alguno esos versos son, que ella solo los suscribe. Permitidme que me asombre. Si ese alguno no es poeta, ¿por qué tal suposición? Porque es hombre. Una mujer superior en elecciones no vota, y vota el pillo peor. Permitidme que me asombre. Con tal que aprenda a firmar, puede votar un idiota, porque es hombre. Él se abate y bebe o juega en un revés de la suerte. Ella sufre, lucha y ruega. Que a ella se le llame el ser débil y a él se le llame el ser fuerte, porque es hombre. Ella debe perdonar, siéndole su esposo infiel, pero él se puede vengar. Permitidme que me asombre. En un caso semejante, hasta puede matar él, porque es hombre. Oh mortal privilegiado, que de perfecto y cabal goza seguro renombre. En todo caso, para esto te ha bastado solo nacer hombre. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.